Bueno, vamos a reflexionar ahora sobre la utilidad del enfoque estadístico. ¿Qué distingue el enfoque estadístico y para qué nos sirve? Y vamos a tratar de dar un ejemplo para ver la importancia del enfoque estadístico y algunos de estos conceptos, pero también vamos eh, a sentar las bases como para después, cuando veamos modelo lineal múltiple y veamos la mecánica y la matemática que está atrás, tratar de entender exactamente por qué el modelo lineal múltiple y también de nuevo como aproximación a otros métodos, por qué logran captar estas, estas cosas útiles del enfoque estadístico. Entonces, la idea de estos videos es hacer un poco de reflexión sobre por qué tenemos que modelar y pensar estadísticamente. O por lo menos por qué en muchos casos nos conviene hacerlo y qué ganamos o qué podríamos perder si no razonamos de esta manera. Primero, bueno, obviamente, y algunas de estas cosas ya las vimos y las conocemos. La primera motivación es, obviamente, cuantificar la incertidumbre de estimaciones que uno hace basado en información que claramente es parcial. Uno si pensara que en el fondo tiene toda la población o toda la información que uno puede llegar a tener, uno podría pensar que bueno, el enfoque estadístico no es tan importante porque básicamente alcanza con una descripción de los datos, pero eso en general rara vez ocurre, por lo cual siempre es importante tener una cuantificación sobre la precisión e incertidumbre de las estimaciones. Otra parte que creo que a esta altura uno debiera más o menos imaginarse tiene que ver con que a veces uno tiene que los fenómenos son muy complejos, particularmente cuando uno maneja muchas variables, y uno no puede darse el lujo de poder estimar todas las relaciones entre todas las variables, o qué le pasa al fenómeno en todos los rangos de variabilidad de la información, porque es imposible, y uno muchas veces utiliza relaciones matemáticas que tratan de llenar esos huecos de alguna manera de información. Y haciendo un supuesto de continuidad, por ejemplo, pensar que esas cosas siguen valiendo. Ejemplos triviales. Supónganse que medimos edades de personas con números enteros, 25 años, 32 años, 81 años, y no lo medimos con fracción. Seguramente vamos a poner un modelo en algún lado que plantee que el efecto de la variable edad es continuo, y es razonable pensarlo así. Pero la verdad es que no lo sabemos. Si solamente medimos la edad en valores enteros 31, 32, 33, quizá en 31.41 podría pasar cualquier cosa. Pero bueno, ¿cómo evitamos eso, que pase cualquier cosa? ¿Qué supuesto fuerte hacemos? Bueno, ponemos una relación matemática, quizá de linealidad, cuadrática o simplemente suave. Y para eso nos sirve la estadística, para explicitar esas relaciones que estamos poniendo. Y decir, por ejemplo, creemos que el salario crece con la edad en forma cuadrática o cúbica, y eso plantea una continuidad que en el fondo a veces no tenemos la información como para testearlo. Pero creemos que es cierto y para eso nos sirve la estadística, para explicitar esa relación matemática. Pero yo me quiero centrar en esto que no es para nada obvio, que tiene que ver con el hecho, no es obvio en el sentido de que cuando uno lo menciona, dice, sí, sí, por supuesto, es lo que uno hace, pero después en mi práctica profesional he notado que a veces no somos muy conscientes de la importancia de esto y cada tanto cometemos el error de no tener en cuenta este fenómeno, que es el tema de modelar correctamente un fenómeno que queremos explicar para poder separar lo que es concomitante de lo que es esencial. Y a propósito, los términos estos son un poco vagos y generales, lo de concomitante y esencial. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Pero básicamente esto lo que quiere decir es, si yo lo que quiero es modelar el comportamiento de una variable en función de otras y entender a qué se debe que una variable y, por ejemplo, varíe cuando cambie x1 y x2, tengo que establecer un modelo razonable para explicar a ese fenómeno. Y con razonable quiero decir que involucre a todas las variables relevantes, esenciales del fenómeno, que pueden estar relacionadas en términos de causalidad. En realidad me encantaría no usar la palabra causalidad porque es muy fuerte y la verdad que la mayor parte de los modelos estadísticos que vamos a ver en el curso no sirven para establecer causalidad. Por eso es que hablo de esencial contra concomitante. Pero lo voy a usar igual, no me importa. Si yo quiero entender realmente a qué se debe los cambios en Y, tengo que asegurarme de tener todas las X, todos los atributos que realmente sean esenciales, que podrían estar relacionados causalmente con la variable Y. Porque si me estuviera omitiendo alguno de ellos,
podría caer en observar y modelar relaciones que en el fondo son concomitantes y que no son esenciales. Y ahora vamos a ver un pequeño ejemplito a qué me refiero. Este ejemplo está tomado de un libro que se llama Freakonomics, un libro muy, muy divertido, muy bueno, que tiene ya unos años. Y en ese libro plantean un dilema que me pareció simpático. Y creo que todos los que alguna vez hayamos comprado o vendido alguna propiedad nos hemos planteado esta hipótesis. Y la hipótesis que el libro se plantea son si los martilleros, si la gente que vende propiedades, los agentes inmobiliarios, los vamos a llamar, cuando venden sus casas, las venden más caras que cuando le venden una casa similar a un cliente. Los datos, los ejemplos, el ejemplo numérico está modificado del libro para hacer más jugoso el efecto numérico, pero en esencia me estoy copiando básicamente la idea del libro, que es tratar de responder esta pregunta con un conjunto de datos. ¿Será cierto? ¿Será que de alguna manera los agentes inmobiliarios no son justos en su accionar profesional y venden sus casas más caras que las que venden la de los demás? Bueno, entonces imaginemos por un segundo que tomamos una muestra relativamente grande, vamos a tener una muestra de en total de 1000 ventas de propiedades. Y tomamos dos variables y vamos a relevar dos variables. La variable fundamental, por supuesto, que es el precio al cual se vende la propiedad, en miles de dólares, ¿no? Por ejemplo, la primera se vende a $639.000, la segunda $218.000. Y la otra variable relevante para tratar de responder esta pregunta es si el agente inmobiliario la está vendiendo como vendedor, o sea, la casa no es de él, o la está vendiendo como dueño. Por ejemplo, esta casa de $498.000 es una casa de la cual él es dueño y está vendiendo su propia casa. En tanto que esta de 300, casi $8.000, se la está vendiendo como profesional a otra persona, como vendedor. Entonces, la pregunta básica es, ¿será que las casas que venden los agentes inmobiliarios como dueño, ¿no? Acá tenemos una D, el label es una D, se venden a un precio más caro que las que venden como vendedor? Entonces lo primero que podemos hacer es hacer un análisis gráfico donde vemos el precio de la transacción en función de estas dos categorías, cuando las venden como dueño, cuando son de ellos, o cuando la venden como vendedor, cuando son de los demás. Y claramente podemos ver tanto los box plots o los gráficos de violín, como claramente pareciera ser la respuesta a esta pregunta, que sí, efectivamente, ellos venden sus casas más caras que las que venden las casas de los demás. Y esto lo podemos corroborar con una inferencia estadística en la cual corremos un modelito en el R donde tratamos de explicar el precio en función de una constante, el valor medio de las propiedades, más el efecto de ser vendedor. Y vemos que el efecto de jugar como vendedor disminuye en promedio $284.000 el valor de la propiedad. Así que, y es claramente significativo. Entonces sacamos la conclusión que realmente venden las casas de los demás más baratas. Vamos a ver si este razonamiento es correcto.